Hola, les doy la bienvenida a esta nueva clase del curso Operador en Informática. Hoy empezaremos de cero con el programa Microsoft Excel. Vamos a empezar de cero, así que vamos a ver cómo abrir el programa. Nosotros en este caso no tenemos en nuestro escritorio, ¿sí?, el acceso directo a dicho programa. Entonces lo que vamos a hacer es buscarlo como lo vimos en la primera clase de introducción dentro de Microsoft Windows, ¿sí? Veníamos aquí y o bien veníamos acá donde está todo el listado de programas o apretábamos en la lupa y buscamos el programa. Excel se escribe de esta manera: EXCEL, ¿sí? Acá lo encontró en nuestro buscador de Windows, damos clic y se va a abrir nuestro programa Microsoft Excel. Bien, una vez que se abre, vamos a ver que es bastante parecido a cuando se abre en Word, ¿sí? Acá tenemos el inicio, nuevo, abrir, etc. Y acá tenemos ciertas plantillas y archivos recientes. Nosotros vamos a empezar de cero, así que vamos a abrir libro en blanco. Bueno, fíjense que es muy distinto a Microsoft Word, ¿sí? Es un poquito más complejo, pero son programas distintos y quédense tranquilos y tranquilas que lo vamos a aprender a usar muy bien. Bueno, aquí arriba vemos pestañas, como vimos también en Word, ¿sí? Archivo, donde vamos a encontrar guardar, guardar como, imprimir, ¿sí? Como volvemos para atrás. Inicio, donde vamos a tener toda la parte de formatos, como habíamos visto, el portapapeles para copiar, cortar, pegar, la parte de formato de texto, fondo, color de letra, negrita, para aumentar el tamaño, disminuirlo. Antes en Word teníamos esto, ahora también tenemos estas opciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Esto también es nuevo porque no estaba en Word. Y de este lado también. Son cosas nuevas que vamos a ir viéndolos ahora. Bueno, pero lo primero que vemos distinto es nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Como vemos, Microsoft Excel tiene columnas, ¿sí?, que están nombradas con letras. Esto que yo estoy acá seleccionando se llaman columnas. Y filas que están nombradas con números. La intersección, ¿sí?, estos cuadraditos que vemos aquí, por ejemplo, la intersección de la columna B con la fila 2, que es este cuadradito que está acá, se llama celdas, ¿sí? Todas estas se llaman celdas. Fíjense que cuando nos paramos en una de ellas, aquí nos dice el nombre de la celda, ¿sí? Esto que tenemos acá es el campo de fórmulas. Quédense tranquilos y tranquilas que ya lo vamos a ir viendo. Bien, la idea de Microsoft Excel es que es un programa que nos va a ayudar a hacer operaciones y que lo vamos a poder ir automatizando, ¿sí? Entonces, vamos a poder ir asignándole valores o textos a cada una de estas celdas y vamos a poder ir haciendo operaciones y distintas cosas con estas celdas y vamos a poder relacionarlas con otras celdas. ¿Cómo hacemos si queremos escribir en una de estas celdas? Simplemente nos paramos sobre ella y escribimos. Por ejemplo, vamos a hacer un listado. Listado, ¿sí? Perfecto. Esto sería A como el título. Entonces lo podemos agrandar. Le ponemos negrita. ¿Sí? Vamos a poner listado de alumnos. Fíjense que acá el texto superó el tamaño de esta celda. Ven que está ocupando dos celdas, ¿sí? Nosotros estamos escribiendo en la celda A1, pero también nos está invadiendo la celda B1, ¿sí? Fíjense. Entonces, para agrandarlo, podemos hacer doble clic aquí, ¿sí? Nos paramos acá. ¿Ven que cambia el cursor? Hacemos doble clic y se amplía el tamaño de la columna al texto que pusimos. Pero se amplía el tamaño de toda la columna, ¿sí? Si nosotros solo quisiésemos
haber agrandado el tamaño de esa celda, podemos combinar estas celdas para que entren el texto, ¿no?, en estas dos y no necesariamente agrandar el tamaño de la columna. Entonces lo que hacemos es seleccionar estas dos celdas y venir acá que dice combinar y centrar, ¿sí? De dos celdas hace una. Entonces nos paramos y fíjense que dice A1. La B1 se perdió, ¿sí? Porque se combinó la celda A1 con la celda B1. Bueno, veamos acá, por ejemplo, vamos a armar algunas secuencias. Fíjense, si nosotros presionamos el 1, el 2, 3, fíjense que después nosotros vamos a poder hacer que el programa continúe con esta secuencia, ¿sí? Después vendría el 4, el 5, el 6. Para no estar escribiendo cada uno de estos números, vamos a seleccionarlos, las tres celdas. ¿Cómo lo seleccionamos? Hacemos clic, ¿sí? Clic, y con el clic presionado nos desplazamos hacia abajo. Vamos hasta ahí, venimos a esta esquinita, hacemos clic y arrastramos. Y fíjense cómo nos va diciendo, ¿ven? 11, 12, soltamos y se completa solo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, puede pasar con los días de la semana. Para no tener que estar escribiendo todos los días de la semana, nosotros escribimos, por ejemplo, lunes, martes, seleccionamos ambos, ¿sí? Acuérdense, clic y desplazamos, soltamos el clic, cliqueamos acá en esta esquina y continuamos. Y fíjense cómo el programa solo nos va completando los días, ¿sí? Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, los meses del año. Ponemos enero, febrero y hacemos lo mismo. Seleccionamos los dos, haciendo clic y arrastrando, soltamos el clic, cliqueamos aquí en la esquina, arrastramos y fíjense cómo sigue, ¿no? Y nos completa los meses del año. Bueno, vamos a borrar esto. Acá, por ejemplo, podemos poner el nombre y apellido de nuestro listado de alumnos, ¿sí? Por ejemplo, Lisandro Pierri, Orfelina Pérez, etc. Fíjense que acá pasó lo mismo. Estos nombres superan el tamaño de esta columna. Entonces, o bien venimos y hacemos doble clic aquí, para que se ajuste automáticamente, o lo que podemos hacer, volvemos para atrás, fíjense, lo podemos hacer manualmente, ¿sí? También podemos modificar el tamaño de la fila y de las columnas de manera más precisa. Por ahí si en algún trabajo práctico o en nuestro trabajo nos piden que las columnas tengan cierta medida y las filas también, venimos acá, seleccionamos, hacemos clic secundario y fíjense que en las opciones que nos aparece dice ancho de columna. Cliqueamos acá y ahí ponemos el valor que nos hayan pedido. Por ejemplo, ahí dice 13,89, nosotros lo podemos poner en 15. ¿Sí? Fíjense que se agrandó un poco. Vamos a hacerlo más exagerado así se ve. Cliqueamos la columna, para cliquear la columna entera, ¿sí? Hacemos clic común, botón secundario, ancho de columna, y por ejemplo, vamos a ponerle el doble así se ve bien. 30. ¿Ven cómo se agrandó? Y este, como está centrado, ¿sí? Recuerden que este estaba combinado la celda A1 con la B1, por eso fue que se corrió, ¿sí? Porque se amplió la B y quedó centrado. Bueno, vamos a volver para atrás. Lo mismo podemos hacer con las filas, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos todas estas filas, clic secundario, alto de fila. Está en 14,4, le podemos poner, no sé, 25. ¿Ven? Y se modifican el tamaño de nuestras celdas. Vamos a borrarlo. Entonces vimos cómo combinar celdas, ¿sí? Cómo modificar el tamaño de la fila y de las columnas. Vamos a ver también cómo es el copiar, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, poner un texto cualquiera.
¿sí? Vamos a copiarlo, como habíamos visto. Copiar. Cliqueamos en otra celda y ponemos pegar. Fíjense que cuando lo copiamos, nos queda seleccionado, pero como con un borde de guiones, ¿sí? Y lo pegamos y queda. Ponemos la tecla escape y deja de estar seleccionada esa celda original que fue la que copiamos. Lo mismo si lo hubiésemos cortado, por ejemplo, cortar, seleccionamos la celda donde la queremos pegar, presionamos pegar y se pega. Recuerden la diferencia entre copiar y cortar. Si cortamos, deja de estar en el lugar donde estaba y pasa a estar en el lugar donde lo pegamos. Y si lo copiamos, queda en ambos lugares. Bueno, vamos a volver para atrás. Estamos viendo Excel desde cero. Aquí, por ejemplo, encontramos el zoom, como vimos también en Microsoft Word. ¿Sí? Vemos las distintas vistas. Ahora nosotros estamos viendo en la vista normal. Este sería el diseño de página. ¿Sí? Vemos lo que entra en una página. Esta sería otra forma de ver el documento, pero vamos a trabajar en la vista normal. Fíjense que nosotros, como acá cliqueamos recién en el diseño de página, ahora nos apareció este reborde, ¿sí? Que nos marca lo que va, digamos, hasta lo que va a entrar en una hoja, en el caso que querramos imprimir. ¿Qué pasa si nosotros queremos, acá habíamos combinado las celdas, si queremos que vuelvan a ser dos celdas? Venimos acá, donde presionamos para combinarlo, lo volvemos a apretar y ya quedaron dos celdas individuales nuevamente. Para borrar su contenido, apretamos el botón de suprimir y queda suprimido. ¿Sí? Se borra. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en bordes, ¿sí? Porque estas linitas, cuando nosotros imprimamos el documento, no se van a ver las celdas, ¿sí? Se va a ver solo lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner algún recuadro, lo vamos a tener que hacer aparte, ¿sí? Entonces vamos a volver con el mismo ejemplo de antes. Vamos a hacer acá, donde querramos escribir, ¿sí? Vamos acá. Listado de alumnos. Enter. Vamos a ampliar la columna. Acá vamos a poner número de alumnos. Vamos a poner el 1, 2 y vamos a completarlo. Hasta 10. Y acá vamos a poner algunos nombres. Recuerden, para escribir, nos paramos en la celda que queremos escribir y simplemente escribimos. Esta es una de las maneras. La otra manera es seleccionar la celda y escribir acá arriba, ¿sí? Le vamos a poder cambiar el formato. Le ponemos negrita. Y ahora le vamos a dar un recuadro, ¿sí? Fíjense, le podemos dar el borde exterior, todos los bordes, ¿sí? Esto que está en negro es lo que se va a ver en el caso que querramos imprimir. Esto que está acá en gris, estos recuadros, no. Son solo a fines de poder visualizar las celdas. Pero una vez que nosotros imprimamos, no se va a ver. En cambio, esto que está acá, sí. Vamos a ver ahora una de las funciones principales que tiene Excel. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Fíjense qué pasa si borramos. Seleccionamos lo que queríamos borrar, damos suprimir, pero el recuadro sigue. Entonces lo que hacemos es venir acá y presionar acá en sin borde. Bueno, como les comentaba, es un programa, ¿sí?, que nos va a permitir hacer operaciones entre celdas, entre los datos que nosotros pongamos en las celdas. Y nos va a permitir automatizarlo. Vamos a hacer un ejemplo de la lista de supermercado, ¿sí? Entonces vamos a poner acá compras en el supermercado. Vamos a poner acá producto
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comprar? Acá vamos a poner el precio. Y vamos a ver cómo vamos a poder calcular, ¿sí? Cuánto es que vamos a gastar. Entonces, por ejemplo, acá en producto vamos a ampliar la columna porque acá quizá nos queda más grande. Y vamos a poner, por ejemplo, no sé, lata de durazno, precio 200 pesos. Lata de atún, 180, por ejemplo. Kilo de pan, 190 pesos. Acá podemos poner el total. Y vamos a poder sumar, ¿sí? Y para no estar haciéndolo a mano, vamos a poder hacer una fórmula de suma. Vamos despacio con esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poner igual, ¿sí? Y podríamos bien poner esta celda, que es la B3, más la celda B4, más la celda B5. Damos Enter y nos va a dar el total. Fíjense que lo hice por celdas, ¿sí? Yo acá estoy sumando el dato que está en la celda B3, más el dato que está en la celda B4, más el dato que está en la celda B5. ¿Sí? Y nos da 570. ¿Por qué yo no hice distinto, como en una calculadora común, por ejemplo? Nosotros estamos habituados a hacer, en este caso, 200 más 180 más 190. ¿Sí? Y fíjense que nos da el mismo resultado. Pero ¿qué pasa si estos valores cambian? Fíjense, si lo hacemos de esta manera, que es como escribimos en una calculadora, y después nosotros nos encontramos que la lata de durazno, en vez de estar 200 pesos, está 250, ¿sí? Y que la lata de atún no está más 180, sino que está 240, fíjense que nuestro total sigue diciendo 570, y esto ya no es correcto, ¿sí? Esto es porque acá no está haciendo referencia a las celdas, sino que pusimos una cuenta. Entonces, fíjense qué distinto que hubiese sido si nosotros lo poníamos con celdas. Fíjense, y a esto me refería con la posibilidad que nos da Excel de automatizar nuestras operaciones. Fíjense, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la celda B3, que o bien la cliqueamos o la escribimos, ¿sí? Fíjense. Podemos escribirla B3, ¿sí? Más B, la celda B4, ¿sí? Más, y acá en vez de escribirle vamos a seleccionarla. B5. ¿Ven? 680. Y fíjense qué pasa si cambiamos el valor de uno de los productos. Por ejemplo, en vez de 250, la encontramos en oferta la lata de durazno y la lata de atún también. Fíjense cómo automáticamente va cambiando el total. ¿Ven? Este es un ejemplo muy básico de la importancia que tiene el ir haciendo operaciones con celdas y no con valores fijos. Vamos de vuelta. Vamos a hacer un ejemplo todavía más sencillo. Vamos a poner valor 1, valor 2, ¿sí? La suma de valor 1 más valor 2. Vamos a poder hacer la resta. Y acá vamos a poner todo en calibrí 11. Fíjense acá que también vamos a poder trasladar lo que hayamos escrito, por ejemplo. Si suma no lo queremos acá y lo queremos acá abajo, seleccionamos la celda, nos paramos en el borde, ¿sí? Hacemos clic y lo arrastramos y lo vamos a ir moviendo a donde nosotros querramos. Suma, resta, multiplicación y división. Fíjense que acá, que multiplicación
no entra en esta celda, entonces quedó sin la N. ¿Sí? Si nosotros acá no hubiésemos escrito nada, se seguiría viendo. Pero como nosotros acá estamos ocupando, no sale la N. Entonces, o bien hacemos doble clic aquí, ¿sí? Para que se aumente el ancho de la columna automáticamente. O otra opción que podemos hacer, en el caso que no querramos mover el ancho de la columna, vamos para atrás, podemos apretar acá donde dice ajustar texto. ¿Sí? Entonces, en vez de ampliar el ancho de la columna, lo que hace es ampliar el alto de la fila para que nos entre la palabra. Nosotros vamos a ampliarlo, ¿sí? De manera manual para que entre. Bien, vamos a darle color negrita. Color negrita, no, perdón, formato negrita. Y acá vamos a escribir de la manera tradicional. Operaciones de manera tradicional. ¿Sí? Como lo hacemos en cualquier calculadora. Vamos a ponerle todo tamaño 11. ¿Sí? ¿Vieron cómo hice? Si quiero modificar todo junto, selecciono las celdas que quiero. ¿Cómo hago? Hago clic en una y arrastro. Y ahí vamos a poder ir modificándolo todas las celdas al mismo tiempo. Vamos a dejar solo el título en negrita. Bueno, valor 1, por ejemplo, vamos a poner, no sé, vamos a hacer una cuenta fácil, 10. Valor 2, 5. Entonces, de la manera tradicional, ¿cómo hubiésemos hecho acá? Hubiésemos puesto igual, 10, más 5, ¿no? Y el programa lo hace. Acá otra vez. Valor 1 menos valor 2 sería 10 menos 5. 5, correcto. Vamos con la multiplicación. Valor 1 que es 10 por... El por, esto es importante, se escribe con el asterisco, ¿sí? No con la X. En este programa se hace con el asterisco. Acá está. Multiplicado 10 por el segundo valor, que es 5. Y hace la cuenta. Y vamos a hacer la división. 10 dividido el segundo valor, 5. Estos valores están correctos, ¿sí? Vamos ahora a hacer operaciones aprovechando el potencial de Excel. Aprovechando el potencial de Microsoft Excel. Vamos a combinar estas celdas. Acá también. Vamos a copiar el formato, como vimos en Word, ¿se acuerdan? Si queremos que este título tenga el mismo formato que este, nos paramos en el que queremos copiar el formato, copiar formato y hacemos clic. Acá no nos entró, así que vamos a combinarlo con una columna más, con una celda más, perdón. Bien, vamos a darle un recuadro. De paso vamos practicando todo lo que vimos recién. Vamos a darle todos los bordes y un borde externo grueso. Acá también vamos a combinar todas las celdas, así queda más lindo. Y acá vamos a copiar esto. Solo el título, los subtítulos, ¿sí? Para no perder tiempo. Y acá vamos a poner estos mismos valores, 10 y 5. ¿Sí? Fíjense que cuando los copiamos y ya tienen un recuadro, nos va a copiar con el recuadro. Bueno. Vamos a hacerlo aprovechando Excel entonces. Y vamos a ver la diferencia y la utilidad que tiene. Entonces, vamos a escribir igual, ¿sí? Y en vez de poner 10 más 5, vamos a hacer que la celda A, el valor que tiene la celda A7, ¿sí? Que es donde está el 10. Más
En vez de poner 5, vamos a poner el valor que contiene la celda B7. ¿Sí? Enter, y fíjense que nos da 15. Aguardo, paciencia. Acá vamos a hacer lo mismo. La celda A7 menos la celda B7, que o bien la cliqueamos o la escribimos. Por ahí es más sencillo y más práctico cliquearlo. Multiplicación, lo mismo. Igual el valor que tiene la celda A7 multiplicado por la que tiene la celda B7. ¿Sí? B7 es este. División, lo mismo. Igual el valor que tiene la celda A7, que es nuestro valor 1, dividido el valor que tiene nuestra celda B7. Vamos de vuelta. Dividido ahí cliqué mal, entonces lo que vamos a hacer es modificarlo acá. Fíjense que se puede. Ahí está. Fíjense que nos quedó igual. Vamos a ponerle el mismo borde, vamos a poner todos los bordes. El borde exterior grueso. Y a este también el borde exterior grueso. También vamos a poder pintarlo, ¿sí? El fondo. Para que quede más lindo. Y acá vamos a ponerle otro color para que se note bien la diferencia entre las operaciones que hacíamos tradicionalmente y las operaciones que vamos a hacer aprovechando el potencial que tiene Excel. Bueno, fíjense qué pasa. Vamos a hacerlo acá con la suma. Fíjense qué pasa si yo cambiaba el valor 1. ¿Sí? Y en vez de 10 hubiese puesto 20. Fíjense el valor de la suma. Cambiamos el valor 1, damos Enter y quedó en 15. Entonces ya pasa a ser algo incorrecto, ¿sí? Porque 20 más 5 no es 15, es 25. Fíjense si hubiésemos hecho, aprovechando el potencial de Excel, y en vez de estar haciendo operaciones con números, lo hacíamos con celdas. Fíjense si acá en vez de 10 ponemos 20, igual que arriba. Fíjense ustedes el valor de la suma, de la resta, la multiplicación y la división. Fíjense cómo cambia todo automáticamente. Simplemente cambiamos el valor. ¿Vieron? Automáticamente nos actualizaron los valores. Fíjense si cambiamos acá también. ¿Se dan cuenta cómo automáticamente lo hace? Esto nos hace ahorrar un montón de tiempo y nos hace justamente evitar errores. Vamos otra vez. Vamos a poner acá en valor 30 y automáticamente 30 más 2, 32. 30 menos 2, 28. 30 por 2, 60. 30 dividido 2, 15. Lo hace automáticamente. Esto es a fines de darles un ejemplo de cómo hacemos las operaciones en Excel y las ventajas que tiene. Vamos a ver ejemplos prácticos. Por ejemplo, como les decía antes con la lista del supermercado, ponemos producto, lata de durazno, lata de atún y no sé, caja de ravioli. Acá iría el precio. Entonces, la lata de durazno, por ejemplo, nosotros la última vez que fuimos al super estaba a 200 pesos. La lata de atún, 250. La caja de ravioles, 400 pesos. ¿Sí? Nosotros creímos, antes de ir, que íbamos a gastar un total de, vamos a hacer la cuenta, igual, vamos a poder poner de esta manera, la celda B11, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Más la celda B12, más la celda B13. Y nos hubiese dado un total de 850 pesos. Fíjense que nosotros las sumas las podemos escribir así, o podemos escribir acá, suma, paréntesis,
Hacemos clic en uno, arrastramos y acá nos toma, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nos va a sumar los valores que están entre la celda B11 incluida hasta la B13. Damos Enter y nos hace la suma. Pero resulta que cuando nosotros vamos al supermercado, vemos que la lata de durazno ahora está 250. Fíjense cómo automáticamente va cambiando, ¿sí? La de atún está 350. Y la caja de ravioles está 480. Entonces automáticamente nos está haciendo la suma. Este es un ejemplo muy básico, ¿sí? Vamos a dejar acá por hoy, ¿sí? Revisen esto, vayan practicándolo, ¿sí? Recuerden la importancia de, cuando hacemos operaciones, hacerlos con celdas, ¿sí? Como decimos acá. Fíjense que cuando nosotros nos paramos acá arriba, en el campo de fórmulas, nos está diciendo lo que está escrito realmente, ¿sí? Que es la celda A7 sumada a la celda B7. Nosotros vemos el número 32 porque es justamente el resultado de hacer el valor que tiene la celda A7 más el valor que tiene la celda B7, ¿sí? Pero nuestra fórmula en realidad es la celda A7 más la B7. Lo mismo acá. Acá vemos el resultado y acá vemos la operación, la fórmula que estamos poniendo. Para repasar, recuerden que la multiplicación en Excel también se escribe con asterisco, ¿sí? La división es igual, la suma con el más y la resta con el guión menos. Es lo mismo, ¿sí? También acuérdense las distintas formas que tenemos de sumar, ¿sí? Que como vimos, podemos ir escribiéndolas. Vamos a hacerla acá también. Igual, vamos a poder ir seleccionando celda por celda. Esta celda, más esta celda, más esta celda. Enter. O bien, la podemos escribir. Igual. Esta sería la celda B11. Más la celda B12. Más la celda B13. Enter. ¿Sí? Son distintas formas de escribir la suma. Cuando tengamos muchos valores, por ahí nos conviene hacer esto, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos? Escribíamos igual, suma, abríamos paréntesis y seleccionábamos las celdas que queríamos sumar. Bien, vamos a dejar por hoy acá. En la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer una factura, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder aprovechar y ver sumas, multiplicaciones, totales. Vamos a ver también cómo hacer una suma acumulada y muchas otras cosas más de Excel. Vamos a ir despacio, porque como saben, este es un curso que vamos a ver Excel desde cero y en un nivel de principiante. Así que bueno, tranquilos y tranquilas, que parece difícil, pero vamos a ir viéndolo y vamos a poder ir desempeñándonos bien en el uso de este programa. Recuerden, para los que todavía no están inscritos, si quieren acceder al certificado, tienen que inscribirse a este curso. Nosotros acá abajo les dejamos el número de WhatsApp para que ustedes escriban y se inscriban al curso. Recuerden que la condición también para acceder al certificado es que vean todas las clases, dejar un comentario, ¿sí? A modo de asistencia, acá abajo. Tienen que dejar su nombre, apellido y algún comentario de la clase que, digamos, nos deje ver que la vieron. Puede ser una pregunta, alguna reflexión de alguna de las herramientas que vimos, alguna duda, lo que sea. También tienen que estar suscritos a la plataforma, simplemente cliquean acá el botón de suscripción. Y al finalizar las clases, voy a dejar un trabajo práctico final donde vamos a dejar consignas de Microsoft Word, de Microsoft Excel y de Microsoft PowerPoint, que es el programa que vamos a ver después. Bueno, los espero en la próxima clase para poder continuar con Microsoft Excel.